Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? De verdad es un placer poderle acompañar en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por estar en sintonía de los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Monumental y esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, compartir muchos de los esfuerzos que se hacen dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas con respecto a conservación de recursos naturales, y también busca concientizar para tener mejores prácticas en lo que respecta al acuarismo y poder dar mejores conocimientos y mejores prácticas para poder conservar esos seres marinos y esos seres de agua dulce que decidimos tener en nuestros hogares con una mejor calidad de vida. Damos gracias al Creador por poder llegar una semana más hasta su lugar de trabajo, hasta su automóvil, donde sea que usted nos esté sintonizando en estos momentos. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y bien acompañados en el Control Master Monumental con Javier Castillo. Hoy queremos regalarles un programa diferente donde vamos a tocar un tema no tradicional en el acuarismo marino, pero que estamos seguros de que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Permítame saludar a mi compañero de mil batallas, a don Hernán Azofeifa, que ya lo veo con un buen café. Muy buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, de su oficina, sus vehículos. Que este sábado sea un día de muchísimo provecho, sobre todo para los acuaristas que siempre están haciendo sus cambiecitos de agua, controlando los nutrientes, limpiando cristales, etcétera. Si usted no es acuarista, pero es de las personas que siempre nos acompañan, muy bienvenidos a este programa que hoy nos salimos del mar y nos vamos a ir hacia el agua dulce, donde pretendemos que también puedan aprender de los ecosistemas de agua dulce. Ricardo, hoy tenemos un invitado que nos va a conversar sobre esos peces de agua dulce, sobre ese pasatiempo de la acuariofilia, ya no marina, pero sí del agua dulce, que diría yo es un poco más generalizada en Costa Rica por las facilidades y tal vez no requiere de equipos a veces digamos complicados o de inversión económica como lámparas especiales, comprar sal, etcétera. Así que vamos a tener también un programa muy bonito para aquellos que son aficionados del agua dulce. Sí, así es, don Hernán. El acuarismo dulce ha sido muy tradicional en las familias costarricenses. Muchos de nosotros crecimos en nuestros hogares con una pecera de agua dulce y a lo mejor nuestros padres, y hablo en caso personal, tenían una pecera, no sabían cómo cuidarla bien, a lo mejor esos peces pasaban en momentos complicados porque o se les sobrealimentaba, había algas, etcétera. Pero hoy queremos hablar con un peso pesado en el área del acuarismo de agua dulce, una persona muy respetada que ya ha estado con nosotros en algunas otras actividades, por ejemplo en la Expo Acuariofilia que se dio lugar como parte del sector privado, organizándola en diciembre del año pasado en el Centro de Convenciones. Tuvimos una charla sobre enfermedades, cómo tratar las enfermedades, que es todo un tema también en los peces de agua dulce, como lo es también en los peces de agua marina. Pero hoy queremos saludar y darle los muy buenos días a Rodrigo Morera. Rodrigo, es un placer de verdad tenerte acá en el programa. ¿Cómo nos costó ponernos de acuerdo, verdad, para poder sincronizar las agendas? Pero realmente queremos agradecerte por estar esta mañana y esperamos no estarte interrumpiendo mucho el fin de semana, pero creo que es un deleite que podamos tenerte acá en el programa. Buenos días. Buenos días, Ricardo y Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Sí, costó un poquillo, pero bueno, ahí vamos a tratar de estar sacando los ratitos para hablar un poquito de agua dulce. Lo que decía Hernán, pues sí, el agua dulce es un 80% básicamente de lo que se consume en el país. Los peces de agua dulce, que son el fuerte, tienden a ser más cómodos, menos complicados, con sus excepciones, ¿verdad? Ya la parte de aquascaping, todo lo que es plantados,
casi que se asemeja al marino en lo que es compra de equipo, que inyección de CO2, que luces, que abonos, ya se sale de lo normal del agua dulce. Pero lo tradicional sí tiende a ser un poquito más económico y lo que es el fuerte. Rodrigo, así es. Sí, Hernán. En este programa de acuariofilia siempre hacemos el hincapié que quienes están en el pasatiempo tienen que asumirlo con muchísima responsabilidad. Tenemos organismos vivos y además tenemos un gran compromiso de conservar también en nuestros hogares bancos genéticos. Yo me acuerdo que de niño me era fácil irme ahí a una quebrada o un pequeño riachuelo, pescar oluminas, y hoy día pues ver esa posibilidad de ciertos ríos, ciertos riachuelos, quebradas con aguas que permitan la vida de los peces, por lo menos aquí en el gran área metropolitana, es muy difícil. Realmente hemos perdido mucho de la vida que 40 años atrás podíamos encontrar, y eso nos debe hacer un llamado de que estos pequeños ecosistemas pues vienen desapareciendo por el desarrollo urbano, y que nosotros como acuaristas pues tenemos también la obligación de preservar esos peces, no porque sean económicamente baratos, 500 colones, podemos darnos la irresponsabilidad de que si se murieron los reponemos. Yo creo que el acuarismo responsable no trata sobre eso, y que como acuaristas tenemos un compromiso ante el cambio climático también de preservar para futuras generaciones estos organismos, y hay muchos ejemplos ya en el mundo. Hace poco teníamos a un investigador de una universidad de México contándonos cómo lograron reincorporar en México un pez que estaba ya extinto de su ambiente natural. ¿Qué piensas vos con tantos años de experiencia en el agua dulce? Bueno, sí, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Siempre desde que inicié en esto, ya en la parte ya contienda, siempre he promulgado de la parte de bienestar animal, porque en lo que es acuariofilia cuesta mucho que se hable de bienestar animal, y es parte de la responsabilidad que nosotros también tenemos, no solo la ambiental, sino la parte de bienestar, que es lo que me decías, que no es el simple hecho de comprar un pez, se murió, compró otro, sino que el cuidado que ese animal tiene, porque es parte también de la familia. Al igual que hablamos de bienestar animal para perros, hablamos de bienestar animal para gatos, los peces son nuestras mascotas, y lo que son, la mayoría tiende a entenderlo a uno, lo ven al dueño, si se relacionan con uno, le pierden el temor. Entre más los cíclidos tienden a ser más asertivos, ellos tienen memoria, aunque se dice que la creencia dice que tienen 5 segundos, es mentira. Digamos, un pez Oscar te reconoce al instante, y si la persona no le hace gracia, se va, se esconde, cosas por el estilo. Y sí, en la parte ambiental tenemos que trabajar muchísimo. Lamentablemente el GAM ya no tiene ictiofauna, cuesta demasiado. Para poder ver una simple olomina hay que salir, ir hasta Orotina, hasta San Ramón, Esparza, para ver algo tan simple que antes, hace 10, 15 años, uno iba y veía olominas en todos los ríos, guppies como tradicionalmente se veían. Y sí, el detalle, digamos, es que tampoco podemos sustraer especies nativas, ¿verdad? Pero sí, por lo principal es tratar de guardar esas especies que son endémicas con el respeto y con la responsabilidad que se tiene. Esto que dices de que reintrodujeron una especie en México que ha tenido mucho auge ahorita. Tengo un amigo allá, Mauricio, que se ha dedicado a la parte ambiental. Sería bonito tal vez invitarlo. Ha trabajado mucho en la parte de Monterrey, que hay especies endémicas que solo existen en la zona de Monterrey, y él tiene una asociación que ha trabajado fuertísimo en eso para protegerlas. Y también hay que tener mucho en cuenta la responsabilidad ambiental que tenemos que tener nosotros en jamás pensar
ir a introducir una especie de acuario en un río. Jamás. Sucedió el caso en México que no saben cómo, pero se introdujo el spa de acuario, ya una variedad de acuario, en una afluente y se mezcló con las especies salvajes. Entonces ahora la genética original salvaje ya se perdió. Ya no saben, ya no pueden diferenciar el original de la especie de acuario. Rodrigo, ¿cómo empezaste en este mundo del acuarismo? ¿Vino de la familia? ¿Surgió como un hobby? ¿O cuántos años? ¿Hace cuánto se remonta ese inicio tuyo? Ya van desde los 8 años. Siempre me han gustado los animales. Mi papá siempre tuvo animales, finca. Entonces, uno desde niño empieza a ver acuarios. Había muy pocos en Alajuela. En la zona de Alajuela era muy pobre esa parte. Y desde los 8 años fui y me compré un acuario. Plantis fue el primer pez. Y de ahí en adelante uno empieza con el hobby, ya eso no lo pierde. Desde que uno inicia eso ya se vuelve una adicción. Y fue evolucionando el colegio, ya se volvieron un poco más técnicos los acuarios en Alajuela. Me acuerdo había uno por el correo que estaba años luz de los demás. Creo que el dueño era un extranjero, era un norteamericano y tenía cosas marinas bellísimas. Ahí fue donde ya uno se volvió loco. En ese momento todavía no habían tantas restricciones, se veían ranas, salamandras, cosas que nunca veía uno normalmente. Pero el acuario que más me guió fue uno que se llamaba Aquahobby, que el dueño era el doctor Roland Martens, tal vez lo conozcan, un señor, él es una Biblia. También podríamos en su momento invitarlo. Él ahorita está viviendo en Costa Rica otra vez, pero es belga. Y de ahí en adelante pues siempre tuve peces y después me fui a estudiar a la UCR, zootecnia, y me fui por la parte de acuariofilia y apicultura. Entonces ya después de un tiempo, antes de salir de la universidad, me empecé a meter en el negocio, en la venta de especies al por mayor, porque en el país sí hay fincas que exportan, y pues ahí las fuimos conociendo y fui haciendo negocios con ellos. Ya después me metí en lo que es la parte del detalle con una tienda hace 7 años. Rodrigo, a ver si no me traiciona la memoria, ya hace 20 años dejé los peces de agua dulce, pero me gustaría que trataras de hacer un dibujo de la importancia que es en las casas tener un acuario para la sensibilización de los niños, la educación. En algún momento le hicimos una entrevista a Charlie Verón, uno de los investigadores científicos australianos responsables de documentar la mayoría de los corales, y él me decía que si de él dependiera, en toda escuela tendría un acuario, porque el acercar a los niños con ese ecosistema los hace sensibles, les hace aprender. Me acuerdo en aquella época, y ahí es donde te pido me corrijas, por ejemplo, el que los niños puedan aprender que hay peces vivíparos, ovíparos, que hay peces laberíntidos que toman el aire, como los famosos betas o los guramis, y no necesariamente lo toman del agua. Entonces creo que hay una infinidad de conceptos que los niños podrían aprender, entender lo que es el ecosistema, el ciclo de los nutrientes, el ciclo del nitrógeno, en fin, llevarles también ciencia de educación. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre he querido, a mí hay un caso muy particular, que fue una señora que vino a la tienda y estaba esperando a que el hijo comprara. Él estaba en el colegio, tal vez 9º año. Ahorita él ya trabaja, es un profesional, sigue siendo cliente mío, y la señora estaba bravísima porque eran las 7 de la noche y el hijo estaba compre, entonces a ella le tocaba pagar. Entonces me dice, ay, es que qué cochinada esto, qué cansado. Le digo yo, señora, vea, yo le voy a decir una cosa. Su hijo está en un hobby que ocupa investigar biología, química,
Ecología. A veces usted tiene que meterse con la parte de las luces. Ya estamos hablando de otra parte, ingeniería bricolaje, eléctrica. O sea, usted tiene que agarrar tanta información de ciencia, de un montón de cosas, para entender qué está haciendo aquí. Y él está en un hobby tan sano que no se va a interesar por cosas como el licor, las drogas. Él está en un hobby súper sano. Entonces, más bien debería agradecer en la línea que él está. Y él ahorita es un profesional. Y la señora se me quedó viendo y me dice, bueno, eso sí, tiene razón, ¿verdad? Yo prefiero que él esté en la casa y que esté metido en esto y que esté investigando y le va súper bien en el colegio. Pues. Sí, todo está ligado. Es como cuando usted tiene una pecera. Yo ahorita tengo un bebé de 7 meses y ahí ya tenemos 3 acuarios pequeñitos y él se sienta, lo sentamos y se queda maravillado viendo peces moviéndose. Y espero tenerle siempre un acuario o una mascota en general para que él se sensibilice con la naturaleza, llevarlo, que él entienda la pasión que uno tiene, que es un amor hacia la naturaleza. No es solo a los peces, es en general el respeto que uno le da, que la parte ambiental, por ejemplo, en la casa ya el que no es imposible decir no reciclamos, no, hay que reciclar. ¿Por qué? Porque toda esa parte se la tenemos que educar al chiquito y a los familiares para que a futuro ni siquiera haya que explicárselo. Él ya no sabe, es implícito la parte del reciclaje, él no entiende por qué. Y todo esto de los acuarios está muy ligado a eso. Creo que en todas las escuelas, como dice el señor, aunque fuera una mascota, que los niños sientan ese amor por la naturaleza, aunque sea un perro, eso sensibiliza a la persona. Sí, yo siempre he dicho que el acuario es el mejor televisor que uno puede tener en la casa. Definitivamente una ventana a la naturaleza y una oportunidad para que, como decís vos, los niños se concienticen desde pequeños, le den la importancia y el respeto a los seres vivos de la naturaleza que se merecen. Rodrigo, si haces un recuento, dijiste que desde los 8 años estás en el acuarismo de agua dulce o el acuarismo en general. ¿Cómo ha cambiado el acuarismo en los últimos 20, 30 años en Costa Rica? ¿Qué has notado? Es demasiado el cambio, pero hubo un momento muy brusco en el que se aceleró, que tuvo que estar relacionado a la entrada de ciertas especies y podríamos decir que ciertos acuarios, que se metieron más de lleno en demostrar a la gente que no solo había guppies, platis, molis, espadas, betas y guramis, que eso era lo que uno encontraba en un acuario. O sea, entonces la gente creía que eso es lo que hay, eso es bonito. No, hay arcoíris, hay cíclidos, grandes, pequeños, medianos. O sea, había una variedad enorme de especies que aquí no se conocían. Por ejemplo, este señor Roland Martens, yo cuando entré a ese acuario empecé a ver cosas que en mi vida había visto, algo tan simple como un fancy guppy. ¿Qué veía uno? El guppy común. Cuando llego, el señor tiene 8 variedades de guppies, y yo, ¿qué es eso? Nunca había visto yo eso, ese guppy con esa cola tan grande, ¿qué es eso? Y entonces él empieza a explicarme, y veo un ángel escamaperlada, que esto es súper común ahora, pero en ese momento él me dice, esto es el top en Europa, todo el mundo está como loco por esto, y me empieza a mostrar especies que yo nunca había visto. Ya después empieza a importar de Colombia y veo otro montón de cosas que en la vida se me hubieran ocurrido que existen. Entonces, ¿qué me toca? Investigar. En ese momento era muy difícil, el internet era limitado, el acceso al internet era limitado, el acceso a la información. Entonces, buscar libros en Costa Rica era imposible, pero de repente aparece la librería internacional con la opción de mandar a traer libros, cosas bonitas. Entonces, ahí hay información buena. Ya después, ahora con el internet tenemos acceso a montones de cosas. Pero hubieron acuarios como este del doctor Roland Martens, como el acuario AAA, o un acuario que sinceramente no recuerdo el nombre, pero estaba en Alajuela, el que estaba por el correo, que empiezan a despertar curiosidad en un montón de personas. Y empresas, por ejemplo, la línea de Siquem, cuando entró, fue un boom, porque le abrió la opción a la gente a que uno decía, ¿cómo bajo el pH? Y le decían, uno use turba. Imposible. Bueno, ahora hay sales para eso. Suba el pH para unos cíclidos africanos, buenísimo. ¿Que ocupo sal para marinos? Sí, todo esto.
y empezó a despegar el hobby de una manera que no había ocurrido antes de esas entradas, de esos acuarios y cosas por el estilo. Ha cambiado demasiado. Ahorita en este momento, si usted quiere un acuario plantado, puede ir a muchos acuarios y obtener opciones de inyección de CO2, de luces diferentes, de plantas diferentes, de especies micros. Por ejemplo, antes jamás hubiéramos encontrado una Raspberry mosquito, es una especie de 2 centímetros. Ahora se puede importar una Raspberry mosquito y hay clientes para eso. Porque me decían unos amigos, ¿quién va a comprar un pez de 2 centímetros? Sobran las personas, porque cuando ya ven el cardumen en un acuario plantado se ve hermoso. Entonces ha cambiado totalmente la perspectiva, y hay que seguir trabajando. Vamos a seguir peleando para tener especies diferentes en el país, y ahora se está trabajando mucho la reproducción de esas especies, mejorar la parte productiva de las granjas de Costa Rica para tener más disponibilidad sin tener que importar. ¿Qué cantidad crees, Rodrigo, de peces que se importan al país versus lo que generan las granjas locales? ¿Tienes alguna idea? Sí, no, digamos, ahorita las granjas locales todavía están muy en pañales, ¿verdad? Por ejemplo, había una granja en la Santa Cruz que lamentablemente ya no está, ahora se dedica a otro estilo de peces, pero ellos tenían una diversidad bastante grande de guppies, de platis, de espadas, molis, uramis, pero muchas variedades, y exportaban a Estados Unidos. Entonces el mercado local se abastecía con ellos también. Después hay un acuario, una granja que se dedica a exportar a Europa, y sí, se producen especies muy diferentes. Hablemos de Sinodontis, Petrículas, Turizomas, Pecoltias, Ipancistrus, Arcoiris, ya Tetracebras Glow también, discos, apistogramas, cosas que antes no había. Hay una granja en Barba que conozco que produce tetras, rásboras, corídoras. En Barba de Heredia hay otro que se dedica mucho a corídoras y ha sacado corídoras Terbae, Elegance, Metae. Ha tenido una buena variedad de corídoras y se ha dedicado a ellas. Por allá por la zona de Turrialba también, pero fue más limitada las especies. Ahora hay un boom muy grande de aficionados a los discos y se está dando. Hay bastantes personas reproduciendo discos. Antes no era normal, un disco solamente se puede conseguir importado. Ahora no, ahora hay unas 6, 7 personas con crías en este momento y se puede ir a comprarle un disquito pequeño en 10,000 colones o un disco más desarrollado en 30, 40,000, cuando antes de 30,000 no bajaba un disco porque tenía que importarse y tenía costos diferentes. Los cuatro colas, había un mercado muy bonito, pero la pandemia causó un efecto muy curioso. Durante la pandemia no teníamos acceso a China, entonces la importación de Goldfish bajó demasiado y los dueños de Goldfish como que se desinteresaron, dejaron de comprar, se pasaron a Tropical y ahorita los productores casi no hay. Entonces el mercado del Goldfish se bajó, pero ya hay varias personas trabajando lo que son variedades como orandas, telescopios, para tratar de volver a subir la producción de Goldfish. Nos separamos por unos instantes, pero sigue en compañía de Radio Monumental. Ya volvemos con Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina, hoy conversando con don Rodrigo Morera sobre los peces de agua dulce y lo que es el pasatiempo en general de esta vida de los ríos, de los lagos, y que además tenemos en ecosistemas muy diferentes, como por ejemplo los cíclidos del Amazonas, y al otro lado tenemos los cíclidos que se encuentran en el continente africano. De Rodrigo nos estará conversando en unos minutos más de estos otros ecosistemas. Estábamos con la reproducción de los peces discos en Costa Rica, que sin duda alguna, Rodrigo, es un avance gigantesco. Por lo menos lo digo con mi poca experiencia que tuve con agua dulce. Yo me retiré precisamente con los discos
y en aquel momento era toda una novedad. Te estoy hablando finales del año 2000, hablar de un Marlboro, de un disco blanco, porque la gran mayoría de los peces eran discos amazónicos. Y ya que vos nos contés que aquí en Costa Rica se reproducen discos, pues a uno le llena de mucha alegría, porque tal vez las personas que nos escuchan, Rodrigo, no conocen lo que implica reproducir un pez. Quisiera que retomemos ese tema y que nos contes un poquito, por ejemplo, en el caso concreto de los discos, y podríamos irnos hacia el comportamiento con otras especies, lo que significa para una granja o una persona, un emprendedor que quiera dar ese paso, el esfuerzo que significa. Sí, bueno, los discos es una especie, ¿verdad?, mítica en agua dulce, ¿verdad? La gente le dice que es el rey del agua dulce. Básicamente es un avance gigantesco, enorme, porque ahora ya tenemos Marlboros nacidos en Costa Rica, Pigeon nacidos en Costa Rica, Blue Diamond, Cobaltos, San Merá, por ahí tal vez se me escapan otras variedades que ya se han sacado. Es una inversión grande, porque vamos a ver, una pareja de reproductora, ahí tengo yo unos Pigeon, no te van a bajar de 350,000 colones. Y el hecho de que sea pareja no quiere decir que ya se van a reproducir, porque hay que tener la pareja correcta, la que pone huevos, no se los come, los deja que eclosionen, los sabe darles de comer y te pega las crías, los logra pegar, porque no todas, porque al ser especies que se han reproducido por tantas generaciones en criaderos, en Asia tienden a usar técnicas muy diferentes, como la cría artificial. Ellos retiran los huevos, los desalimentan ellos, entonces nunca comen de los padres, y se entiende que esa información no se transfiere de cómo alimentar a las crías, entonces no son tan buenos papás, y entre más recesivo sea el gen de esa variedad, más difícil se le hace producir mucosa. Entonces los albinos, los pigeon tienden a ser no tan buenos papás. Los discos azules tienden a ser muy buenos papás, porque tienden a ser variedades o tener genes más dominantes, más ligados, digamos, a lo natural. Y ahorita también hay un caso curioso de una señora que se metió mucho con la cría artificial, está haciendo la técnica que hacen en Asia y lo ha logrado, y le han pegado los disquitos, ahí va bien el proyecto de ellos, y me parece curioso, bastante interesante. Tienen que trabajar un poquito más la parte de los costos, porque ahorita se ha metido la gente como un tema de hobby y no tanto como una parte comercial, y es una parte comercial enorme. Saber valorar su trabajo, su esfuerzo y sus costos de producir un solo disco, para que a la larga ellos no digan, no, esto no vale la pena, y que entiendan que sí valía la pena, que es muy importante para Costa Rica. Y Costa Rica tiene clima, o sea, hay personas, por ejemplo, hay un muchacho en Liberia que simplemente no tenía que gastar en termostato, que ese es un punto importantísimo, porque tiene el clima ideal y tenía el agua ideal, o sea, no tenía ni siquiera que pasarlo por filtros, bajar pH, nada. El agua de Liberia, donde él sacaba del tubo, le funcionó para producir cantidades enormes de discos. Entonces, es simplemente que la persona que quiere invertir sepa bien dónde lo va a hacer, para reducir los costos y producir fácilmente, en realidad. Don Andrés Kong es un taiwanés, en la garita él produce bastantes crías, y ha tenido variedades muy buenas. Se ha traído también a material genético de muy buena calidad. Mi persona trajo del criadero de Tony Tan de Malasia, es de los más reconocidos del mundo, y hay 2-3 parejas que están ahí en espera de poner, y ya sería un avance enorme, porque la genética de Tony Tan es top, es lo mejor que hay. Y otra cosa curiosa, digamos, no solo los discos ha sido un avance, porque ahorita hay 2 criadores en el país de Hipancistrus L46, que es un pez sumamente raro,
sumamente cotizado a nivel mundial, inclusive podría pensarse que más que un disco. El Ipancistrus es el pleco mítico, por así decirlo, que es el del logo de la tienda de nosotros, y hay un muchacho en Barba de Día produciendo, tiene 20, 30 crías ahorita en este momento, y un señor alemán en las juntas. Entonces, ese es un avance enorme, porque esta especie es complicada y no va a bajar nunca de 150,000 colones. Anda entre 120 y 150,000 colones una especie, un ejemplar de estos. Y hablemos de una pulgada. Que si no me equivoco, esta es una de las especies que están en peligro de extinción y que gracias a la acuariofilia marina tenemos garantizada la sobrevivencia de la especie. Bueno, la acuariofilia de agua dulce, perdón. Sí, esta especie está en peligro de extinción del río Xingú por el problema que hubo con la represa y con la sobreexplotación que hubo. Está totalmente prohibida su extracción en este momento. Entonces, todo ejemplar que usted encuentre en el mercado va a ser producido en un criadero, a menos que sea ilegal, pero no es lo ideal que nosotros hagamos eso, la compra de un animal así. Hay especies también, por ejemplo, vamos a ver, en lo que son plecos, se logró sacar aquí el Esturizoma panamenses, Pecoltia habitata, Pecoltia 306, Pecoltia 134, son especies que son muy cotizadas a nivel mundial y son difíciles de conseguir. En los listados no son fáciles de que aparezcan. Ahorita hay personas con ejemplares de L24, L25, se va a traer L600, son especies todavía más difíciles de conseguir. La idea es que a futuro se llegue a reproducir también. Por ahí se me escapa el Ancistrus L187, se ha reproducido aquí y ese es bastante difícil de conseguir también. Rodrigo, entonces, nos mencionabas hace un rato, hay trabajos, hay buenos trabajitos ahorita. Nos mencionabas hace un rato el tema de la alimentación de los discos. Me gustaría que profundizaras un poco en el tema de alimentación. Nos hablabas que en el caso de los discos que los padres alimentan por medio de la mucosa a los bebés discos. ¿Qué podemos hablar sobre los diferentes tipos y complejidades de esa alimentación de los bebés que son de diferentes variedades, que cada quien tiene alguna forma en que la naturaleza le ayuda a sobrevivir? El caso de los cíclidos que se crían en la boca de los padres, el caso de los discos que hablabas que se alimentan por la mucosa, en fin, ¿qué podrías hablarnos sobre la alimentación? Bueno, el disco sí tiene esa característica, es muy curiosa, ¿verdad? Que los papás, cuando ya el alevín tiene nado libre, ellos van donde el padre y él produce una mucosa que es altamente nutritiva para darles ese soporte a ellos en las primeras etapas hasta que ya el sistema digestivo madura lo suficiente para procesar otro tipo de alimento. En la naturaleza pues habrá montones de opciones, ¿verdad? Que larvas de zancudo, que camarones, microcamarones, zooplancton, fitoplancton, pero en un sistema artificial pues es la mucosa las primeras semanas, 1 o 2 semanas hablando. Posterior a la madurez del sistema digestivo se procede a darles artemia y de 1 a 2 semanas de artemia ya se procede a ofrecerles alimento seco, que es las facilidades que hay ahorita en el mercado. Ese avance que ocurrió en el mercado es lo que permite que ahorita tengamos estos proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos alimentos de alta calidad. Por ejemplo, hablemos de Tropical, de sí, que trae su marca de alimentos, de Extreme, de Tetra, no soy muy fan sinceramente, pero existe, y ya la gente también empezó a producir sus propios alimentos para los discos. Papilla, que lleva camarón, corazón de res, que lleva pescado. Por ejemplo, hay un caso muy curioso del señor de Liberia que produce discos, usa huevo de pescado, porque es un pescador aficionado y él usa huevos de pescado fresco, y eso es un alimento con una proteína altamente digestible para el animal. Entonces es como si les dieran Viagra. De repente empiezan los discos como locos. Siempre se ha usado también mucho el Tubifex, pero en este momento la producción de Tubifex
y la extracción del Tuifex, no sé si saben cómo se obtiene. Sí. Me tocó ir por más de una acequia o caño sacando un poquito cuando tenía algunos peces de agua dulce en el pasado. Hay un señor que se dedica a sacar eso, pero en este momento la acequia no está funcionando, no tiene suficiente agua, entonces el Tuifex escaseó en todo el país y había una dependencia enorme de que todo el mundo decía, es que solo con Tuifex se puede sacar coríbolas, solo con Tuifex se puede sacar disco. Sí, es muy nutritivo y los ayuda a poner y hacer mejores puestas, pero la alimentación más desarrollada, las fórmulas más desarrolladas también permiten eso, y es lo que la gente ahora ha logrado experimentar con diferentes especies. Por ejemplo, ahorita está en el mercado el TDO de Rick Nutrition, y esa formulación yo la usé personalmente ya en especies mías, en padrotes míos, y es otra cosa. La proteína altamente digestible que trae motiva al pez a su reproducción, lo guía y dice, ok, ya yo estoy sano, yo estoy fuerte, tengo energía suficiente, me voy a reproducir. Inclusive el desarrollo del color del pez es totalmente otra cosa. Entonces, eso que hablábamos antes de cómo se ha desarrollado el mercado nacional está muy relacionado a los logros en la parte productiva de especies ornamentales. Rodrigo, yo he visto en mi experiencia de que con todos esos avances que hay más disponibilidad de reproducción de peces cada vez más exóticos acá en el país, como lo decías anteriormente. Sin embargo, por alguna razón, en las tiendas o las personas que compran estos tipos de peces, siempre hay una inclinación por preferir lo importado antes que lo nacional. Inclusive hay una mentalidad que lo importado siempre va a ser más caro y que la nacional tiene que ser muy, muy barato para que sea atractivo. ¿Por qué crees que sea ese efecto con tanto avance que estamos teniendo? Bueno, eso también está muy ligado a la parte de los dueños de las tiendas, que tienen muchas veces esa mentalidad un poco cerrada y que tienen que ir quitándosela de la mente, porque el hecho de que se produjo en Costa Rica no quiere decir que es de mala calidad, y el hecho de que se produce en Costa Rica no quiere decir que es barato y regalado. No, todo tiene un costo, y ese costo es el que se debe respetar. Pasa mucho, ok, vamos a un caso muy simple, los ángeles. El pez ángel es súper sencillo de producir, estamos de acuerdo, pero hay especies que son, o variedades que son muy, muy difíciles de reproducir porque son genes muy recesivos y tienen un costo alto afuera, en la parte interna afuera. Entonces, cuando usted quiere importar, por ejemplo, un Smoky Pinoy, te cuesta 5,000, 6,000 colones, uno del tamaño de una moneda de 10 colones. Eso es lo que nos mandan de Asia. Y se hicieron los esfuerzos de traer esas variedades aquí, cuarentenarlas, pegarlas, desarrollarlas y sacar una pareja. Y después, cuando se le ofrecieron a los dueños de acuarios, dijeron, es que ¿cómo voy a pagar 5,000 por eso? Aunque tenía mejor tamaño, excelente color y una muy buena genética. Y los papás eran importados. Y se le ofrecía 5,000 colones. Dice, ¿cómo voy a pagar 5,000 colones yo por eso? Si es producido aquí. Jamás es que es un ángel. No. Es un ángel, el Blue Smoky Pinoy, que tiene un costo. Y resulta que el Smoky Pinoy produce menos y se enferma muy fácil, porque la escama es sumamente pequeñita y se enferma fácil. No es lo mismo decir un ángel, el cebra común y corriente que todo el mundo tiene, y eso tiene un costo súper bajo y produce montones de cantidades. Entonces, es una mentalidad. Es que hay que ir quitando de la persona, de los dueños de acuarios, y decirle, ok, vean, no solo existen guppies, platis, molis y espadas, existen un montón de opciones. Hablemos de ramiresis, de plecos, no solo existe el hipostamos, existen montones de especies, pero a veces quieren ponerlas y tratarlas como si fueran guppies, o sea, todo el mundo igual, y no funciona así. Habrá que invertir a veces en un termostato para X especie, por ejemplo el disco, que me dicen, es que cómo voy qué pereza tener discos en la tienda, hay que invertirles en termostato. Sí, hay que invertir en alimentos mejores. ¿Para qué? Para que el pez esté bien en la tienda y la gente se vea bonito, se motive a comprarlo, y también que los dueños de acuarios eduquen a sus clientes y les diga, vea, traje
Rasbora mosquito, traje Rasbora arlequín, traje arcoiris lacustris. ¿Qué es eso? Se lo enseñan en un video o una foto. Qué pez más lindo, pero ¿por qué ese no tiene color? ¿Por qué? Porque él desarrolla el color cuando está adulto y te va a crecer hasta 12 centímetros. Entonces se educan al cliente y se fomenta y se mejora el hobby. Entonces ese es el punto donde a veces se estanca la producción. Usted puede llegar y tener un montón de especies en reproducción, pero llega a tratar de ofrecerle un acuario y le ponen una pared. Y le dice, no, eso no se vende, me dice. No, claro que se va a vender, pero no se va a vender a la misma velocidad que un guppy, ni a la misma velocidad que un tetra o un zebra globe. Tiene su flujo diferente, pero usted tiene que llegar a educar al cliente de cómo va a salir. Entonces, por ahí es que andan los problemas muchas veces en la reproducción en Costa Rica, porque se invierte en traer especies bonitas, pero a veces topa con pared usted cuando los dueños de los acuarios le dicen, no, eso no. Es muy difícil. Rodrigo, ¿sentís que las tiendas en los últimos años se han profesionalizado más, han buscado más conocimiento, se han preparado más para darle un mejor servicio al cliente, ofrecerle mejores productos, mejores especies? ¿Cómo has visto la evolución de la parte comercial? Sí, ha habido un aumento porque hay una competencia muchísimo mayor. Entonces hay que destacar, hay que decir, ok, ¿qué tengo yo que ofrecer diferente a los demás acuarios? Y por ejemplo, habemos 3, 4 acuarios que ofrecemos peces con una cuarentena. Y en mi caso, yo tengo una habitación con 80 acuarios y todos los peces que ingresan al acuario primero pasan por esa cuarentena. Vemos cómo evolucionan, se medican, se alimentan y después van a venta. Entonces, ¿qué le estoy ofreciendo a mis clientes? Un pez sano. Me aseguro que el pez esté fuerte. Y así, o sea, servicios, express, ¿qué más te van a ofrecer? Productos diferenciados. Ahorita hay varias marcas de productos que si un acuario no las maneja, se está quedando corto en el hobby. ¿Por qué? Porque todos los días se llegan a preguntar que si tiene X producto y es ya básico. Por ejemplo, el acondicionador de goterito, ya eso está pasado, ya eso es algo del pasado. Un día me llegó a preguntar un cliente que si tenía filtros de placa. Y yo, señor, eso ya se dejó de importar hace montones de años. Es más, yo creo que ya ni lo produce. Ahora tenemos filtros de esponja, filtros internos, filtros cascada, skimmers, tenemos canisters y hay una opción grande de filtración. Y el señor todavía tenía en su mente los filtros de placa. Entonces, los acuarios que quieran subsistir, porque la cosa se está poniendo un poco difícil, ¿verdad? En los temas de importación y todo, van a tener que tratar de destacar y ofrecer a sus clientes peces sanos, bien nutridos, opciones de alimentos, opciones de filtros, opciones de calidad, no solo el filtrito barato, ya no, ahora también tenemos que tener el filtro caro, que es caro, pero en realidad es porque es superior, porque nos ofrece algo mejor. Entonces, por ahí es que va la cosa. Rodrigo, ahora Ricardo te hacía la consulta sobre la evolución de las tiendas en Costa Rica, del acuarismo de agua dulce en Costa Rica. Pero a nivel mundial, sin duda alguna, ha habido una grandísima evolución. Lo vemos nosotros en el acuarismo marino, donde cada vez es más frecuente encontrar muchas especies de peces marinos y invertebrados reproducidos en cautiverio, ni qué decir toda la línea de corales, que prácticamente yo me atrevería a decir que en un 90 y pico % son cultivados en mar o en facilidades en tierra. Bueno, si incluimos el mar, yo diría tal vez el 100%, porque ya propiamente no se extraen de arrecifes naturales. Y de los peces andaremos, creo que yo la última vez que revisé el tema andábamos cerca de las 1000 especies. En agua dulce, ¿cómo estamos? En agua dulce estamos muy superior al agua salada en la parte de reproducción de especies de peces. Vamos a ver. Si nosotros nos ponemos a hacer estadística,
Las importaciones para Costa Rica son 5-1 con respecto a las que son extraídas del río. Entonces, por cada 5 importaciones que se traen de Asia, hay una importación de Colombia. Más o menos por ahí anda la relación. Y cuando hablamos de Asia, estamos hablando de especies que un 90% de las especies que me ofrecen son reproducidos en un criadero. Son contadas las especies que no. Hablemos de locha payaso. Todavía no hay un criador a nivel mundial que entienda cómo es la reproducción de ellas. Entonces se extrae del río. Los países donde se extraen tienen sus regulaciones, entonces siempre se maneja con cantidades que pueden extraer. Por ahí por las lochas, ¿qué más podemos pensar? Los quilis, algunos quilis son solo salvajes, y también está la moda, ¿verdad? Porque hay gente que prefiere las especies salvajes o que quiere especies salvajes. Hablemos de vetas salvajes o todo lo que se ha sacado del Amazonas. Pero en lo que son peces, sí es como un 90% los peces reproducidos en criadero. Y lo demás, plantas, todo es de criadero. Es que esa parte, en la parte de corales, sí estamos muy diferentes. Pero las plantas prácticamente todas son cultivadas. No es de criadero. Uh-huh. Sí, de vez en cuando sale algún asiático que encuentra una bucefalandra nueva, pero y la lleva al criadero y ¡pam! Listo. Uh-huh. Ya todo el mundo empieza a tener. Bueno, nos gana el tiempo, Rodrigo, pero queremos agradecerte. Definitivamente el programa de hoy ha sido un programa muy interesante donde hemos visto la otra perspectiva del acuarismo de la que nosotros representamos en este programa, este acuarismo de agua dulce, y se quedaron muchos temas. Podríamos hablar de plantados largo y tendido con vos también, que sos un gran conocedor de esos acuarios, de enfermedades de peces. La invitación queda abierta para que nos sigas acompañando, pero muchísimas gracias por estar esta mañana en Acuariofilia Marina, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, y sí, vamos a tratar de sacar con más tiempo ahí para estar conversando de los diferentes temas. Hay que trabajar en el aquascaping, y los plantados, tenemos mucho que hablar con ellos. Así es. Así que queremos agradecerles a ustedes que nos acompañaron en esta mañana acá en Acuariofilia Marina, por supuesto invitándolos para que sigan en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.